Déjame que te cuente ahora la historia de un reencuentro casual. El de dos escritores malagueños, que aunque se conocían desde hacía ya tiempo, habían perdido el contacto. Y un día se encuentran en el autobús y retoman una relación pues que ha terminado dando como fruto un libro, El pez de barro. Es una novela histórica sobre la Málaga romana y unos personajes tan apasionantes y desconocidos como son Ciriaco y Paula, nuestros patronos. Ana Medina y Antonio Reina. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Mónica. A los compañeros Ana Medina les sonará porque es compañera de la Diócesis de Málaga, de los programas socioreligiosos. Antonio Reina, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Vaya viaje casual en el autobús. Sí. Por eso hay que utilizar el autobús. Efectivamente, hay que utilizar el autobús, el transporte público. ¿Cómo fue eso, Ana? Pues mira, llevábamos un tiempo sin vernos, había pasado por medio la pandemia y todo eso, estábamos empezando a salir así un poco a flote. Yo voy a trabajar en bici, pero casualmente pues me había roto un dedo del pie. Entonces, pues muchas veces no sabemos cómo pasan las cosas providencialmente, como tienen que pasar. Cogí el autobús, él en ese momento estaba de conductor del autobús porque él conducía ese autobús. Y paró en una parada que no tenía que haber parado y allí estaba yo. Y entonces nos encontramos después de mucho tiempo, nos dio mucha alegría vernos y compartimos esos proyectos que teníamos un poquito, nuestro gusto por la escritura, y de ahí surgió pues lo que ahora es El pez de barro. El pez de barro, que es un libro que tengo aquí sobre la mesa, es una novela histórica, es una novela de ficción, es una novela... ¿qué es lo que cuenta El pez de barro? Bueno, El pez de barro cuenta la historia de Ciriaco y Paula, o lo que pudo ser la historia de Ciriaco y Paula, porque sabemos muy poquito de los patronos de Málaga. Entonces, nosotros, basándonos en las fuentes históricas, en la documentación que nos habla de cómo era la Málaga de aquella época, hablamos de principios del siglo IV después de Cristo, pues nos hemos metido a imaginarnos, a hacer esta ficción histórica, imaginándonos quiénes eran esos jóvenes malagueños que, bueno, pues que vivieron su fe en un momento en el que surgió la gran persecución, la última gran persecución del Imperio Romano contra los cristianos y que llegó pues hasta nuestras costas. Y nos hemos metido en su piel y hemos pensado qué harían dos jóvenes de ahora, pero en el siglo IV, ¿no? ¿Qué harían dos jóvenes como los de ahora en el siglo IV para que su fe les llegase pues a poner en riesgo su vida de tal manera, ¿no? Porque la Málaga de aquel tiempo, la Málaga que le tocó vivir a Ciriaco y a Paula, ¿cuál fue? Pues mira, era una Málaga que era un gran puerto, donde había tráfico de comercial, de garum, ¿no? Nos suenan las piletas que vemos por ejemplo, la pirámide que hay ahí al lado del teatro. Era una Málaga, pues eso, que conectaba todo lo que es la Bética con el resto del imperio. Entonces sería muy dinámica, ¿no? Una Málaga muy dinámica, en eso seguimos, ¿eh? En eso no hemos cambiado. Totalmente. Nosotros nos hemos dado cuenta de que efectivamente ellos vivieron un cambio de época, ¿no? Fue un momento en el que el Imperio Romano pues ya estaba a punto de desaparecer. De hecho, la propia Málaga manifestaba ya esos cambios, ¿no? En su urbanismo, en lo que se veía por las calles, ¿no? Las estatuas, el teatro romano, por ejemplo, ya estaba clausurado en esa época. Sin embargo, seguía en pie. Empezaban a aflorar las piletas de garum, como bien dice Antonio. Era una Málaga muy comercial, muy ya de cara a un desarrollo exponencial, ¿no? Como puerto exportador a todo el imperio. Y sin embargo, pues la sociedad vivía un momento en el que se tambaleaban los antiguos dioses, surgía con fuerza, y aquí en la península ibérica, ¿no? Pues esas religiones mistéricas también, y una religión como es el cristianismo, pues que de pronto molestaba al Imperio Romano, ¿no? Entonces ahí surge esa realidad, ¿no? Una fe minoritaria y muchos paralelismos que encontramos ahora también a lo mejor con nuestra situación actual, ¿no? El Papa Francisco lo ha repetido muchas veces: no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. Pues a ellos también les tocó vivir un cambio de Porque época. la relación entre Ciriaco y Paula, ¿cuál era? No se sabe.
Históricamente si no eran se amigos, sabe. Si eran vecinos, Históricamente no se si eran sabe. hermanos, no se sabe. No se sabe. Nosotros nos hemos imaginado que eran amigos desde la muy tierna infancia y que tenían una amistad muy particular que les hizo vivir esto juntos. Porque en esta novela, el pez de barro, también aparecen otros personajes. ¿Quiénes son? Bueno, hemos querido ver, Antonio ahora lo completará porque él tiene en su cabeza el elenco entero de personajes, pero hemos querido ver esa comunidad, ¿verdad? Que les acogía. Sí, más que una novela de dos personajes, no van a encontrar una vida de santos, sino van a encontrar una novela coral donde hay muchos personajes con sus grises, con sus oscuros, con sus claros, y ahí van a disfrutar no solo de la trama principal, sino de las subtramas, ¿no? Hay pues desde una comadrona que les ayuda, que les acompaña. Bueno, el duumbiro, que sería como el alcalde como el Paco de la Torre de la época. Aquella época, los comerciantes, la gente de la comunidad, personas también en el margen de la sociedad, ¿no? Yo creo que retratamos ahí mucho también de nosotros mismos. ¿Es un libro para católicos? No es un libro, en ningún momento hemos querido que el público fuera, el lector fuera de unas creencias determinadas, sino simplemente personas que les guste asomarse a lo que ha sido y es un poco la base de nuestra historia, ¿no? De la historia de Málaga, aquellos que les guste la novela histórica, aquellos que les guste conocer pues los orígenes de nuestra sociedad, todos esos van a tener un buen aliciente para leer la novela. El pez de barro, ese título, ¿por qué? Pues mira, tiene que ver con, hombre, el pez era el signo de los primeros cristianos, ¿no? El ixis, ¿no? En griego. Y bueno, tiene que ver con todo el mundo que se acerque a leerla va a saber por qué. Tiene su misterio. Es un toque peculiar de la protagonista, de Paula. El pez de barro, este libro, ¿cuándo llega a las librerías? Porque yo lo tengo aquí, me ha dicho, no te lo puedo dejar, que de momento es el que tengo. Bueno, ya llegará alguna a la emisora para los compañeros, para que lo podamos leer todos, pero ¿cuándo llega a las librerías? La semana que viene es la Feria del Libro, ahí os vamos a ver. Pues no, porque tenemos establecidas ya 2 presentaciones, el 23 de mayo y el 29 de mayo. Entonces, para la Feria del Libro quizá aprovechemos la edición del año que viene. 23 y 29 de mayo. 23 Esa presentación y 29 del libro, de mayo, el 23 en el Rectorado a las 7:30 de la tarde. Y el 29 en la Iglesia del Santo Cristo, en un ciclo de los patronos que organiza la Congregación de los Patronos y el Centro de Teología. Pero en librerías va a estar ya a partir de la semana que viene, o sea, de esta semana, a partir del 8, del 9, del 10 de mayo estará en librerías, El pez de barro. El pez de barro, que lo firman Ana Medina, Antonio Reina, que se reencuentran, amigos que se reencuentran, casi todavía en pandemia, porque en el 21 sí, todavía íbamos con mascarillas, exacto. Y se unen para crear este libro, mucho tiempo, para acercarnos a algo tan desconocido como son nuestros patronos y con documentación, porque me decías, esto tiene mucha documentación. Efectivamente. Lo que pasa es que la hemos novelado. Exactamente. De hecho, al final añadimos una nota histórica y una nota de arqueología, porque los escenarios en los que nosotros establecemos la acción pueden visitarse hoy en día y tienen ruinas de esa época, ¿no? Hemos querido que cada hallazgo arqueológico que ha habido en nuestra diócesis, en nuestra ciudad, se encuentre ahí reflejada, ¿no? Y que las cosas pasen, pues, en esos escenarios que ahora podemos ver y decir, ay, mira, aquí es donde Paula se encuentra con... Pues eso lo hemos querido hacer. El pez de barro, que esta misma semana llega a librerías con Ana Medina y Antonio Reina. Ana, Antonio, muchísimas gracias.